a conocer Zagreb, vamos a visitar la ciudad alta, la ciudad baja, vamos a ver los lugares más importantes, pero también algunos más desconocidos que están un poco más alejados del centro, pero que valen mucho la pena. Así que te invito a quedarte hasta el final, así no te perdés ningún lugar. Para ubicarnos en el mapa, Zagreb es la capital de Croacia, país que está en los Balcanes y es famoso por sus playas y ciudades de la costa, como por ejemplo Dubrovnik. En verano, Zagreb suele quedar opacada por la costa, aunque es un destino muy elegido para Navidad por su famoso mercado de Adviento. Pero en este video vamos a hacer un recorrido por lugares que se pueden disfrutar en cualquier época del año. Además, en los próximos videos voy a compartir algunos viajes en el día desde Zagreb y una guía con consejos para viajar a Croacia, así que suscríbete para tener la guía completa. Empecemos a descubrir Zagreb y primero te cuento que está dividida en dos partes: la ciudad alta, que es la parte más antigua y donde vas a encontrar calles adoquinadas, plazas históricas y edificios medievales, y la ciudad baja, que es más moderna, con calles más anchas, parques y arquitectura del siglo XIX. El corazón de Zagreb está en la plaza Ban Jelačić, que conecta la ciudad alta con la ciudad baja. Como dato curioso, en el siglo XVIII esta plaza funcionaba como un punto de cobro de peajes. Hoy en día en el centro se encuentra la estatua de Ban Josip Jelačić, héroe croata del siglo XIX, conocido por abolir la servidumbre y organizar las primeras elecciones parlamentarias. Aunque la estatua no siempre estuvo acá, entre 1947 y 1990 la plaza se renombró como Plaza de la República y la estatua, que miraba al norte como un gesto de desafío hacia Hungría, fue retirada y ahora apunta su espada hacia el sur en dirección a la parte más moderna de la ciudad, simbolizando la expansión de Zagreb. La plaza está siempre llena de movimiento y muchas líneas de tranvía con su característico color azul pasan por acá. Además, es escenario de diferentes eventos a lo largo del año. Por ejemplo, se celebra uno de los mercados de Navidad más grandes y me acuerdo que en 2018, durante el Mundial, instalaron una pantalla gigante para transmitir los partidos. Desde esta plaza también parte la calle Ilica, una de las más largas y comerciales de Zagreb. Y esta plaza también fue el punto de encuentro para el free tour en español que hicimos, que lo dio una chica croata que hablaba español perfectamente. Me gustó mucho y te lo recomiendo. De hecho, hay varios tours y excursiones en español. Te dejo más info en la descripción. Y ahora doblamos por una callecita que sale de la plaza, donde está el Mercado de las Flores, un lugar lleno de colores vibrantes y perfumes frescos. Y si subimos la escalera llegamos al famoso Mercado Dolac, el mercado de agricultores más grande de Zagreb. Cuando surgió en 1930, en lo que era un área residencial bastante deteriorada, pocos creían que iba a prosperar. Hoy es un lugar donde los locales vienen a hacer sus compras y los viajeros también lo visitamos porque es uno de los símbolos de la ciudad. Si estás buscando productos frescos, puedes jugar a ser local por un rato y hacer alguna compra. Ahora hay muy poquitas, pero si venís en verano vas a ver las clásicas sombrillas rojas que se usan para protegerse del sol, pero no usan cualquier sombrilla, sino que este diseño es parte de la identidad de Zagreb. Hay diferentes escaleras que funcionan como punto de acceso a la ciudad alta, pero si no querés subirlas tenés la opción de usar el funicular, que con apenas 66 metros de recorrido es el funicular más corto del mundo que se usa como transporte público. El trayecto dura 64 segundos y la parada del funicular en la ciudad alta está junto frente a la Torre Ljotić, una de las partes mejor conservadas de las antiguas fortificaciones de Zagreb, y también alberga el Cañón Grič. Pero no solo eso, si venís unos minutos antes del mediodía vas a notar cómo la gente empieza a amontonarse frente a la torre, porque desde el siglo XIX todos los días disparan el cañón y la verdad es que por más que sabes que ese sonido está por llegar, el disparo asusta. Y ahora vamos hacia el lugar más característico de la ciudad alta, la Plaza de San Marcos. En el centro vemos la iglesia del mismo nombre, que es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Se construyó en el siglo XIII, aunque de ese primer periodo románico solo se conserva una ventana y la base del campanario. Lo que más me gusta es su techo colorido con los escudos del Reino de Croacia, Eslavonia y Dalmacia a la izquierda y el de la ciudad de Zagreb a la derecha. Cuando estuve acá hace unos 6 años, la plaza estaba abierta, se podía caminar junto a la iglesia y los edificios que la rodean, que son en su mayoría gubernamentales, pero ahora hay una valla que rodea el lugar, así que nos tenemos que conformar con verla desde acá.
Cuando estés recorriendo la ciudad alta, presta atención a las farolas, sobre todo si estás al atardecer cuando ya están prendidas, o mejor aún si tenés la suerte de ver cuando el farolero las enciende, porque son lámparas a gas que aún conservan la tradición de ser encendidas de manera manual. A pocos pasos de la iglesia de San Marcos tenemos dos museos que me encantan. Uno es el Museo de Arte Naif, el primer museo del mundo dedicado a este estilo artístico, que antes de visitarlo no tenía muy claro de qué se trataba. Si tampoco lo tenés claro, para darte una idea, son obras que se caracterizan por la falta de perspectiva y colores llamativos. Y por estas particularidades y por prescindir de técnicas formales, se lo suele caracterizar como ingenuo. De hecho, naif significa ingenuo en francés. En la descripción te dejo un artículo de mi blog que escribí después de visitarlo y ahí puedes ver fotos de algunos de los cuadros y conocer a los pintores croatas que desarrollaron este estilo. Esta vez no lo visité por falta de tiempo, pero me hubiese encantado volver a sumergirme en esas obras y redescubrir el arte naif. Otro museo que está prácticamente enfrente, y este sí lo visité por segunda vez, es el Museo de las Relaciones Rotas, muy original y emotivo. La base de este museo son objetos y las historias que los acompañan, que donaron personas de diferentes partes del mundo. Mientras recorres las salas te encontrás con diferentes objetos que a primera vista no parecen tener mucho sentido, pero al lado de cada uno hay un texto que cuenta una historia que le da sentido y contexto. Muchas de las historias son de relaciones de pareja, pero hay de amistades, vínculos familiares e incluso algunas historias con un toque de humor e ironía, aunque la mayoría son más bien tristes y conmovedoras. Antes de contarte algunas de las historias más cortas y que más me gustaron, te dejo unos consejos para cuando lo visites. Las historias están en croata e inglés, pero puedes pedir un librito con el texto en español. Aunque sepas inglés, te recomiendo que lo pidas porque en algunos momentos puede juntarse bastante gente alrededor de los objetos y leer los textos directamente ahí se vuelve un poco incómodo, y tener el librito te permite disfrutar de las historias con más calma. Ahora voy a compartirte algunas de las historias más cortas para que te hagas una idea de lo especial que es este museo. Mi novio y yo solíamos imaginar el tipo de casa que tendríamos en el futuro y pasábamos el tiempo haciendo muebles miniatura y colocándolos en distintos lugares. Al final, antes de pintar los muebles, decidimos terminar. Esta es la puerta de mi casa en la que los amigos de mi hijo fallecido han escrito como despedida para él mensajes hermosos, versos y palabras. Durante los 2 años que estuvimos juntos, constantemente me enfermaba. Ella creía fervientemente en la medicina oriental y me hacía sopas especiales, bebidas y hierbas. Ordenó este set especial de plumas de acupuntura para mí. Nunca las usé. Mi salud cambió casi inmediatamente después de que terminamos. Rara vez me enfermo ahora. Vamos a tomarnos un descanso de los museos y asimilar todas las historias que leímos caminando por el Paseo Strossmayer, el primer paseo público de Zagreb, financiado por donaciones de los ciudadanos. Su nombre homenajea a Josip Strossmayer, un obispo y político que impulsó importantes proyectos culturales, promovió la educación y dejó un legado clave en la historia de Croacia. En este momento hay algunas partes en refacción, así que quizás no todo sea tan pintoresco, pero sigue siendo un lugar encantador para pasear, y lo mejor es que también ofrece vistas panorámicas de la ciudad baja. Un punto para destacar es la estatua del escritor croata Antun Gustav Matoš, quien amaba tanto este lugar que decidieron inmortalizarlo acá. Y desde acá tenemos acceso al Parque Grič, que aunque es pequeño y a primera vista podría pasar desapercibido, guarda mucha historia de Zagreb en este pequeño rincón. Para empezar, Grič es el nombre de la colina donde se fundó la ciudad y durante el periodo medieval estaba dentro de las murallas de Gradec, uno de los asentamientos que dieron origen a Zagreb. Mediante una investigación arqueológica bastante reciente, descubrieron un antiguo cementerio donde encontraron más de 200 tumbas que datan desde el siglo XV hasta el XVII. Y cerca de este parque tenemos el túnel que lleva el mismo nombre, Túnel Grič, pero este tiene una historia más reciente. Se construyó en 1943 como un refugio durante la Segunda Guerra Mundial y volvió a usarse durante la Guerra de Independencia de Croacia. Si este es un tema en el que te interesa profundizar, hay un tour en español enfocado en la Guerra de Croacia, te dejo el link en la descripción.
Forma parte de la red de túneles de Zagreb y hoy en día es el único túnel abierto al público. Funciona como una calle o un ataje subterráneo. A veces se usa para exposiciones y eventos culturales. De hecho, en el video de Zagreb en Navidad te mostré la exposición temática que se hizo para las fiestas. Otro lugar especial de la ciudad alta es la Puerta de Piedra. Es parte de los restos de las murallas que alguna vez rodearon el casco antiguo. Se cree que se construyó en 1266, aunque a lo largo de los siglos sufrió reconstrucciones e incendios. El más significativo fue el del 31 de mayo de 1731. Un incendio arrasó con la puerta y sus alrededores, pero cuando lograron apagarlo, descubrieron que un cuadro de la Virgen María estaba intacto. Y para conmemorar este milagro construyeron una capilla donde todavía se conserva el cuadro y es el santuario más importante de Zagreb. Cuando atravieses la puerta, ten en cuenta que es un lugar de oración. Y como curiosidad, en la esquina de la cuadra donde está la Puerta de Piedra está la farmacia más antigua de Zagreb, mencionada por primera vez en 1355. Ahora vamos a ir a recorrer algunas de las callecitas más animadas de Zagreb, pero antes quiero mostrarte un mirador para tener una postal típica de Zagreb con las tejas rojas y las torres de la catedral. El mirador y todos los lugares que te estoy nombrando te los dejo marcados en un mapa en la descripción para que puedas ver la ubicación exacta de cada uno y organizar mejor tu itinerario. Ahora sí vamos a pasear por algunas de las callecitas más pintorescas y animadas, llenas de cervecerías, bares y restaurantes y también de historia. Una de ellas es la calle Opatovina, con varios bares y cervecerías donde puedes probar cervezas artesanales croatas, que me sorprendió la variedad de cerveza artesanal que hay en Zagreb, pero no solo en las zonas turísticas, saliendo del centro también. Desde esta calle puedes atravesar el parque Opatovina, un lugar ideal para hacer una pausa y disfrutar del ambiente tranquilo, y después puedes salir por la calle Talčičeva, posiblemente una de mis favoritas, que antes de ser una calle era un arroyo que dividía los antiguos asentamientos de Gradec y Kaptol que dieron origen a Zagreb. En esta calle hicimos una parada para comer en Curry Bowl, pasamos al mediodía en un momento que estaba bastante concurrido y lo mismo nos atendieron rápido y bien. Tienen opciones veganas, además me resultó interesante la historia de los dueños, dos hermanos que se enamoraron de Zagreb mientras viajaban por Europa y decidieron regresar y asentarse. Otra calle cercana es la Radičeva. Esta calle empinada está llena de cafés y tiendas. Una para destacar es esta que tiene la corbata gigante, porque no sé si sabías que la corbata es un invento croata. Sobre esta calle también está el restaurante Oasa, donde almorzamos otro día. Es un restaurante 100% vegano que tiene precios bastante accesibles y estaba todo muy rico, así que me parece una opción para tener en cuenta. Ahora vamos a acercarnos a la Catedral de la Asunción de la Virgen María, conocida como la Catedral de Zagreb, aunque algo importante es que no se puede visitar y como ves tampoco se puede apreciar mucho desde afuera porque está en refacción. Esto pasa con varios edificios porque el centro de Zagreb fue la zona más afectada de la ciudad por los terremotos del 2020. La Catedral de Zagreb se encuentra en la parte histórica conocida como Kaptol y la historia de su construcción es bastante agitada. Los cimientos de la primera catedral se colocaron en el año 1094 cuando se fundó la diócesis de Zagreb, aunque se reconstruyó en estilo gótico durante el siglo XIII. Y más tarde, en 1880, un terremoto destruyó gran parte de la estructura y se encargó de la restauración el arquitecto Hermann Bolle, un nombre que vamos a volver a escuchar, y fue durante esta restauración que las torres alcanzaron su altura actual y se añadieron detalles neogóticos que le dieron el aspecto que conocemos hoy. Ahora vamos a recorrer la Ciudad Baja. Como te dije, es la zona más moderna y vamos a empezar por una de las particularidades que hacen que Zagreb me guste tanto, y es que tiene muchos espacios verdes que están integrados en pleno centro y que además se usan mucho para eventos, exposiciones y mercados. Algo icónico es la herradura verde que se desarrolló en el siglo XIX y es una serie de espacios verdes que si los vemos desde arriba tienen la forma de una herradura. A lo largo de este recorrido también hay edificios emblemáticos que albergan instituciones culturales, hoteles y hasta la estación central de trenes de Zagreb. Vamos a empezar con mi parque favorito, Zrinjevac, que está en una de las puntas de la herradura.
Uno de sus elementos más llamativos es el reloj meteorológico, que desde 1884 registra las condiciones climáticas de la ciudad y sigue ajustándose manualmente todos los lunes. En el centro del parque encontramos un templete que, además de ser pintoresco, cobra vida a lo largo del año con distintos eventos. En verano, Zrinjevac se llena de vida con conciertos al aire libre, ferias de libros, exposiciones de arte, mientras que en invierno se transforma en un mercado navideño. ¿Quieres ver cómo luce en esa época? En el video de Zagreb en Navidad te muestro la decoración y el ambiente nocturno. Enfrente está la Academia Croata de Ciencias y Artes, aunque muchas veces se lo asocia con Zrinjevac, en realidad pertenece al parque contiguo, que lleva el nombre de Josip Juraj Strossmayer, el mismo personaje que vimos antes en la Ciudad Alta en el paseo que lleva su nombre. Si seguimos caminando y atravesamos este parque, llegamos a la Plaza del Rey Tomislav, un espacio verde elegante que en una punta tiene este impactante edificio que es el Pabellón de Arte. Se construyó originalmente para servir como pabellón de Croacia en la exposición milenaria de Budapest de 1896 y después fue trasladado a Zagreb pieza por pieza. El Pabellón de Arte y el Teatro Nacional de Croacia, que vamos a ver después, son mis edificios favoritos de la Ciudad Baja y no es una elección fácil porque, como vamos a seguir viendo, hay muchos edificios elegantes y hermosos. En la otra punta del parque se encuentra la estatua del rey Tomislav, el primer monarca de Croacia que gobernó en el siglo X y es reconocido por unificar las regiones croatas bajo un solo reino. Justo enfrente está la estación central de trenes de Zagreb, el principal punto de llegada para quienes visitan la ciudad en tren. Se inauguró en 1892 en estilo neoclásico y fue una de las paradas del Orient Express, la legendaria ruta ferroviaria que conectaba París con Estambul. Y ahora ya estamos en la base de la Herradura, con la fuente y el majestuoso Hotel Esplanade, uno de los edificios más elegantes de Zagreb, que se inauguró en 1925 para alojar a los pasajeros del lujoso Orient Express, y desde su apertura fue un símbolo de sofisticación y lugar de encuentro de la alta sociedad. El siguiente espacio verde en nuestro recorrido es el Jardín Botánico. A diferencia de muchas ciudades donde suelen estar alejados del centro, este está integrado en la zona urbana. Y es el único de estos espacios verdes que tiene horario restringido y entrada de pago, aunque el precio es accesible. Además, durante el invierno suele cerrar por algunas semanas. De hecho, ahora en enero está cerrado, pero la vez anterior que estuve en Zagreb lo visité en verano y me encantó, así que dependiendo de la época en la que viajes vas a poder disfrutarlo. Otro edificio que destaca es el Archivo Estatal de Croacia, que se construyó en 1913 en estilo Secesión de Viena. Se considera uno de los edificios más bellos de Croacia y antes de convertirse en el archivo que resguarda los documentos históricos más importantes de Croacia, funcionó como biblioteca nacional y universitaria. Puedes rodearlo para apreciar también los detalles de sus fachadas y laterales. Seguimos caminando por la Herradura Verde y llegamos a la Plaza Mažuranić, la que menos me gustó de todas, al menos en invierno. Dentro del mismo parque está la Academia de Arte Dramático de la Universidad de Zagreb y enfrente está el Museo de Etnografía dedicado a la cultura y las tradiciones croatas. Y en la siguiente plaza, que ya estaríamos en la otra punta de la herradura, nos encontramos con el Teatro Nacional de Croacia. Se inauguró en 1895 y desde entonces se convirtió en el centro de la escena teatral, lírica y de ballet en Croacia. Si quieres ver una función, puedes consultar la cartelera y comprar las entradas en su sitio web o en la boletería. Y enfrente tenemos el edificio de la Academia de Música de la Universidad de Zagreb, que contrasta con la arquitectura del teatro, y aunque el edificio es relativamente nuevo, la institución tiene más de un siglo de historia. Ahora vamos a hacer una pausa y quiero mostrarte un lugar al que vinimos a comer un par de veces y está cerca del teatro. Había leído en internet buenas reseñas y ahora puedo confirmarlo, la comida es deliciosa. Es un restaurante 100% orgánico, vegano y local que se abastece de ingredientes frescos que llegan todos los días desde su propia huerta, que es la más antigua de Croacia en su tipo. Después de esta pausa nos vamos hacia una de las zonas más animadas de Zagreb, la Plaza de las Flores, un punto de encuentro muy popular rodeado de cafés, tiendas y, como su nombre lo indica, puestos de flores. Desde acá también podemos acceder al Octogon, una galería cubierta con una cúpula de cristal. Es uno de los pasajes comerciales más elegantes de la ciudad y vale la pena recorrerlo, aunque sea solo para apreciar su arquitectura.
icónico como otros de los que estuvimos viendo, este edificio se conoce como el pabellón Meštrović porque lo diseñó el reconocido escultor croata Ivan Meštrović. Y aunque originalmente se pensó como una galería de arte, a lo largo del siglo XX tuvo varios usos. El dato que más me sorprendió es que incluso se usó como mezquita. Hoy en día es un espacio de exposiciones y eventos culturales y aloja la Asociación de Artistas de Croacia. Después de recorrer la parte más vibrante de Zagreb, nos alejamos del centro para descubrir Maksimir. Si bien vimos que Zagreb tiene un montón de espacios verdes, este es el parque más grande y más antiguo. Abrió sus puertas en 1794 y se considera el primer parque público del sudeste de Europa. Está inspirado en los jardines ingleses con senderos arbolados, lagos y miradores. Si venís en un clima más cálido es un buen lugar para hacer picnic, aunque en nuestro caso estuvimos todo el tiempo caminando para entrar en calor. En sus inicios era un espacio exclusivo para la nobleza, pero con el tiempo se convirtió en un lugar abierto al público. Después de disfrutar del pulmón verde de Zagreb, seguimos con un lugar diferente, el cementerio Mirogoj. No solo es el más importante de Zagreb, sino que también se considera uno de los más bellos de Europa por su arquitectura y sus esculturas. La entrada principal, que es la parte más monumental, está un poco tapada, así que no se puede apreciar en todo su esplendor. Tampoco es posible caminar por las galerías, pero aún así me parece que vale la pena visitarlo. Se inauguró en 1876 y su diseño estuvo a cargo de Hermann Bolle, el mismo arquitecto que restauró la catedral. Y lo más característico de Mirogoj son sus arcadas. Además es un reflejo de la diversidad cultural y religiosa de Croacia, ya que acá descansan personas de distintas religiones, católicos, ortodoxos, musulmanes, judíos. Entre las tumbas más destacadas está la de Franjo Tuđman, el primer presidente de Croacia tras la independencia de Yugoslavia. También hay sectores donde se agrupan las tumbas de caídos en diferentes conflictos, como la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Croacia. Además cuenta con varios monumentos conmemorativos dedicados a las víctimas de estos eventos históricos. Para algunas personas puede resultar extraño incluir un cementerio en un recorrido turístico, pero como vimos en el video de Buenos Aires con el cementerio de la Recoleta, hay muchos ejemplos en diferentes ciudades donde estos espacios forman parte del patrimonio cultural. Conocerlos no solo nos permite apreciar su arquitectura, sino también aprender más sobre la historia y la cultura del lugar. Contame qué te pareció el video, si te gustó Zagreb tanto como a mí. En la descripción te dejo un artículo de mi blog con un listado con más museos, entre ellos el Museo de Ciencias Nikola Tesla. Si te gustó el video, dale like, y si llegaste hasta acá, te voy a pedir que dejes en los comentarios el emoji de la banderita de Croacia. Muchas gracias y te veo en el próximo video.